Dentro de la Capitalidad Europea de la Cultura Donosti 2016 va a presentarse un protocolo para la defensa de los derechos lingüísticos. Vamos a fondar en ello. Iniciativa Polasturiano organizó un acto en Xixón para presentar el proceso de redacción del Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, un documento internacional que quiere ser una continuación de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Las entidades asturianas que asistieron al acto, celebrado en la Biblioteca Xovellanos, pudieron consultar les duldes que tenían sobre este proceso, que va a marcar les líneas de la política lingüística na Europa de les décades vinientes. Este proyecto configúrase dentro del marco de la Capitalidad Europea de la Cultura Donostia 2016 y tiene en Asturias y para todo el dominio lingüístico asturionés a Iniciativa Polasturiano como entidad representante y organizadora. Las entidades que tengan interés en participar van a poder presentarles sus propuestas hasta el 20 de xunu en el correo info@iniciativapolasturiano.org. Bueno, pues el protocolo es un proyecto que se encuentra dentro de la Capitalidad Europea de la Cultura de Donostia 2016 y nosotros lo que queremos es dejar un legado, es decir, Donostia va a ser el escaparate de la cultura europea. Creemos que existe una cultura europea en la que también entran las lenguas minorizadas como parte de ciudadanía europea que somos, y queremos hacer un ejercicio de empoderamiento de toda la sociedad civil europea para que desde las necesidades de esa sociedad civil determinemos cuáles son las medidas que se deben dar para que se garanticen los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es una visita por diferentes comunidades lingüísticas minorizadas y, por supuesto, pues también teníamos que venir a Asturias, ¿no? como comunidad donde existe una lengua propia que está minorizada, incluso en este caso que ni siquiera se le otorga el estatus de oficialidad dentro del Estado español. Por otra parte, también existe un movimiento social fuerte en Asturias que trabaja todos los días pues creando espacios, creando hablantes. Entonces, para nosotros, tener la aportación de todos esos movimientos sociales que están trabajando aquí por la recuperación del asturiano, pues es algo necesario, porque de verdad queremos que todas las comunidades lingüísticas se sientan partícipes de este proyecto.